Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la segunda semana de nuestro módulo 10 de recursos, transformaciones en el mundo contemporáneo. Bueno, pues en esta ocasión estaremos analizando la unidad 2 de nuestro módulo que se denomina pues el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a, primeramente, hacer una pequeña retroalimentación, bueno, de manera general respecto a las actividades que ustedes realizaron en la semana número uno. Posteriormente, desarrollaremos el contenido también de la unidad número dos, que en este caso, pues es esta que le estoy mostrando del mundo en guerra. Después pasaremos al análisis de lo que son nuestras actividades formativas y también actividades integradoras, que en este caso son la número 4 y no es, perdón, la número 3 y la número 4, ¿sí? Y bueno, y finalmente estaremos pasando también a un espacio para aclaración de dudas en caso de que se conecten algunos de sus compañeros. En este momento no tengo audiencia. Sin embargo, ya saben que la clase se queda grabada para que si tienen alguna duda, aquí pueda ser aclarada, o en todo caso también para que sus dudas me las envíen a través del mensajero de plataforma y de esa manera pues pueda apoyarles, ¿sí? Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión señalando pues una retroalimentación grupal de lo que fueron sus actividades integradoras, la número uno y la número dos, ¿sí? Bueno. Comenzamos por la número uno, en donde ustedes tuvieron que hacer una infografía. En esa infografía se les pidió que tomaran en consideración, pues, cuatro aspectos principales, que es la segunda revolución industrial, las potencias imperialistas y sus colonias, la Primera Guerra Mundial y también los avances tecnológicos de la época. Bueno, en el caso de la mayoría, creo que ustedes pues dominan esta parte de las herramientas para poder hacer infografías. La mayoría lo hizo de manera satisfactoria. Algunos utilizan Canva, otros utilizan Visme. Entonces creo que en esta parte pues sí, la mayoría pues tiene ese resultado pues bien logrado. En cuanto al contenido, bueno, creo que la mayoría también puedo ver que pues identifican ideas principales también. En este caso, tomando en consideración el primer tema, identificaron perfectamente aspectos relevantes como lo son pues el acrecentamiento de la industria. También pues hay eh, perdón, permítame un segundito. Les decía entonces que en este caso, pues identifican ustedes a las consecuencias también, que en este caso, pues también se enfocan a esa relación obrero-patronal, en donde pues los patrones pretendían más trabajo y los trabajadores pues pretendían pues realizar un trabajo pues mucho mejor remunerado. Entonces comienza esa batalla entre las prestaciones laborales, y de ahí vemos también el surgimiento de instituciones como fueron los sindicatos. También dentro de las consecuencias me parece relevante que la mayoría haya señalado el uso de los energéticos que hasta la fecha podemos nosotros utilizar. En cuestión de las potencias imperialistas y sus colonias, bueno, pudieron identificar a los tres países. Sin embargo, creo que en algunos casos la mayoría me está dando a conocer con características generales. Si se les están pidiendo que fueran tres países, bueno, las características serían de cada país y también las colonias de cada país, ¿sí? No podríamos generalizar ahí los aspectos. Con relación a la Primera Guerra Mundial, también creo que identifican causas y consecuencias. Sin embargo, recuerden que la rúbrica también nos señala que deben de clasificar esas causas y esas consecuencias dentro de los aspectos económicos, sociales, políticos y territoriales, no solamente dar a conocer características generales, ¿sí?
Y en cuestión de los avances tecnológicos, creo que en este no hubo mayor problema. La mayoría realiza excelente la identificación de de estos avances y muchos de ustedes pues también me ejemplificaron de buena manera pues con imágenes pues estos avances o esta tecnología que se desarrolló en esta época de la Primera Guerra Mundial. Bueno, le damos la bienvenida a Paola y Jacqueline, que ya se encuentran aquí presentes. Bienvenidas a la sesión. Recuerden que si tienen alguna duda, con toda confianza pueden abrir su micrófono e interactuar, ¿sí? Que es la finalidad de esta actividad. Bueno. Entonces, vamos a continuar dentro de esta breve retroalimentación. ¿Qué les puedo decir con referente a a la infografía? Creo que tienen ustedes que esforzarse también mucho en cuanto al diseño. En una infografía, por naturaleza, es la identificación de ideas principales también y también agregar imágenes. Recuerden que la infografía pues es un material didáctico. También los colores también juegan un papel fundamental. Muchos de ustedes me hacen trabajos, pero con demasiado texto. Entonces, una infografía no les pide que expliquen, sino solamente dar características principales. Si ustedes explican mucho, entonces se pierde ese sentido de lo que es la infografía y algunos me lo hacen a manera de apunte, sí lo hacen con las herramientas a lo mejor Canva, ¿no? Pero me ponen tanto texto que se pierde la información que ustedes deben demostrar. Otro elemento fundamental, pues es esta parte de que la creatividad y la originalidad juegan un papel fundamental, ¿sí? Entonces, sí es recomendable que se tomen el tiempo para la elaboración de estas tareas. Bueno, pasamos a la siguiente tarea, que fue la número 2, que fue el periodo entre guerras, que en este caso pues eran tres tareas en una, ¿no? Con relación a estas tareas, a esta tarea, primero tuvieron que elaborar un mapa mental con las características del periodo entre guerras, en donde incluyen elementos sociales, políticos y culturales. Posteriormente, el tema de la Gran Depresión, en donde tienen ustedes que analizar un video y a raíz de ese video, pues obtener los datos más relevantes. Posteriormente elegir un régimen totalitario, fascismo, nazismo, estalinismo, y dar a conocer características biográficas del líder y dar a conocer también aspectos políticos, ¿sí? En cuestión del mapa mental, también la mayoría lo hace de manera creativa. Algunos utilizan las herramientas de Internet para su elaboración, algunos otros utilizan pues los procesadores de texto. En este mapa mental me encontré bastante situación de plagio. Entonces, creo que sería conveniente también que trabajaran mucho más ese aspecto de la originalidad. Acuérdense que aunque la información que se encuentra en Internet eh, puede ser, eh, puede ser buena, no la tienen que tocar tal cual está, porque en este caso pues sería plagio, aunque ustedes cambien de diseño. Recuerden que cuando encuentran información que no es suya, siempre la tienen que colocar entre comillas y de manera inmediata la referencia. Con relación al tema de la Gran Depresión, también fue un factor pues, de plagio, porque porque primeramente les están señalando que ustedes vean un video y posteriormente de ese video identificar, entender el tema, desarrollar también los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de esa Gran Depresión, de esa crisis económica. Entonces, hay algunos que me están tomando la información de otras fuentes de consulta y luego las están poniendo a manera de resumen en su tarea. Entonces, pues la finalidad pues no se cumple. Perdón. En cuanto al régimen totalitario, creo que el que más eligieron fue el tema del nazismo. La mayoría pudo identificar correctamente la parte de los datos biográficos. Sin embargo, creo que la parte de los datos políticos o esta parte, la segunda parte, creo que la están dejando un tanto de lado. El tema que les faltó muchísimo fue la política económica, también la participación del pueblo y la estructura que tenía el gobierno dentro de ese momento.
Entonces, yo lo que sí les pido dentro de estas actividades es primeramente la originalidad. Acuérdense que hoy en día estamos en una situación en donde tenemos con los asesores virtuales, tenemos que dar cumplimiento a varios lineamientos que nos están señalando Prepa en línea. Uno de ellos es el manual de citas y referencias, en donde ustedes tienen que aprender a citar, cómo agrego una cita textual, cómo agrego una referencia en formato APA. ¿Sí? Si no coloco esas referencias o no, y encuentro la información en otra fuente de consulta, aunque no sea intencional, de todos modos hay plagio. Y de acuerdo al manual de citas, ahora que nosotros tenemos, el plagio se califica de acuerdo a niveles, del 1 al 20%, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80 y del 80 al plagio total. Entonces vean cómo, aunque ustedes coloquen un poquito de información que no sea suya, entra dentro de estos niveles, ¿sí? Tenemos otro que es el manual del asesor virtual, en donde, bueno, tenemos que, si estamos hablando de plagio, pues lo tenemos que sustentar, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante las fuentes de consulta en donde se puede leer el texto. Y sobre todo también hay otro, en septiembre de este año se emitió una circular con relación al plagio, en donde una vez que ustedes tienen una situación de este tipo, pues también tienen algunas repercusiones, ¿no? Entonces, y bueno, también ya no se nos permite el hecho de que les brindemos una nueva oportunidad para poder entregar nuevamente la tarea. Entonces, sí encontré bastante plagio dentro de las tareas. Yo sé que a veces no es intencional, sin embargo, se tiene que evaluar porque también como tal, pues nosotros estamos siendo estamos siendo evaluados también por la forma en cómo nosotros les damos a conocer a ustedes la información. Entonces les pido siempre tener cuidado en esta parte de la originalidad, siempre apoyarse de los recursos o de los materiales que les comparto en nuestro foro de avisos. Y siempre creo que un secreto fundamental para poder acreditar el módulo siempre es el hecho de de ver las sesiones, ¿sí? Adelante, Paola, te escucho. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola. Bueno, yo la verdad sí tengo muchísima duda en eso de las referencias, porque al principio del primer módulo, pues sí se manejó de diferentes formas. De hecho, bueno, yo estoy recursando el 10, por ese motivo tuve ahí problemillas de salud, pero aparte sí tuve muchos errores en ese aspecto porque, no sé, un profe me decía de una forma y luego ya pasamos al siguiente módulo y el profe me decía de otra forma. O sea, yo sé que al final de cuentas era lo mismo, ¿no? Pero sí lo calificaban diferente. De hecho, hasta mi otro profesor me pasó un link de donde podía yo realizar las referencias y ya yo las volví a hacer así en el siguiente módulo y pues no, me dijo el otro profesor que no, que estaba mal. Entonces ya me acoplaba a la forma que él decía y luego el siguiente módulo lo hacía igual y me decían que no. Entonces, la verdad, sí, en ese aspecto yo estaba así como de, no, pues, ¿cómo le hago pues? Porque no sé, en realidad, o sea, se supone que ellos nos mandan cómo son las formas, pero Ujú. ni aún así me las calificaban bien. De hecho, hasta tuve en algunos trabajos que el 40% por ese mismo tema de las referencias. Y entonces sí es un tema que me provoca como ¿cómo le digo? Como que me da miedo al hacer mis tareas porque no sé en realidad ahora cómo se van a hacer en este Ok. módulo. Muy bien, mira, vamos antes de dar inicio ya a la sesión, vamos a analizar una pequeña infografía que les voy a compartir a ustedes. Ya se puede apreciar aquí en pantalla. Y bueno, tú te podrás dar cuenta de cómo puedes hacer tus referencias en cuanto a mi módulo, ¿sale? Vamos a hacerlo de manera rápida porque pues la sesión pues ya llevamos casi los 20 minutos. Entonces dice, un trabajo académico debe de ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido, descubierto o proyectado y todo ello de acuerdo a tu módulo. Entonces, ahí, bueno, la parte importante, ¿no? Que siempre los trabajos deben de ser de su propia inspiración. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que en el punto número 2 tenemos.
que independientemente de que ustedes hagan un trabajo, pues siempre debe de tener un sustento, ¿no? Y en ese sustento, pues está la parte de la investigación. Investigación que ustedes se encuentran en diferentes fuentes de consulta. Entonces, en esas fuentes de consulta, y si ustedes se van a basar ahí, tienen que identificar plenamente ese fragmento que ustedes toman en consideración y lo deben de diferenciar del resto de la información. Cómo lo van a diferenciar? Bueno, pues entonces cuando en el punto número 4 vemos que cuando la información no es suya, pueden diferenciarla usando comillas o aplicar la letra cursiva. Aquí les pongo un ejemplo. Espero que vaya dando respuesta a tu pregunta. Entonces dice, aquí entonces vemos. México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Ese es mi texto. No lo pongo entre comillas ni nada. Pero esta parte que está entre comillas sí es información que tomé de la página de internet. Es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes. Todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si te das cuenta, en esta referencia, no pongo el formato APA, pero sí doy cuenta de dónde proviene la fuente de la información que estoy dando a conocer de de la institución que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esta es una cita textual. ¿Qué quiere decir textual? Que es prácticamente tal cual aparece en la fuente de consulta. No pongo la referencia APA, pero sí pongo a quién pertenece ese texto, ¿sí? Bueno, aquí les pongo la cantidad de información que ustedes pueden tomar, pues no debe de ser mínimo. ¿Por qué? Porque nuestras tareas pues son breves, son chiquitas. Si nosotros tomamos a lo mejor una cuartilla, a lo mejor eso ya representa el 50% de mi trabajo, entonces no puedo tomar tanto texto. ¿Vale? Entonces, pues debe de ser lo más breve posible, lo más chiquito posible, pues de tal manera en que esto no represente que esté perjudicando. No podemos tomar párrafos completos o hacer compilados, ¿sí? Compilados es tomar un cachito de una fuente, luego le complemento con otra fuente, luego le complemento con otra fuente y le voy así como que haciendo mi trabajo, ¿no? Otro, dice, hacer pasar por propias las ideas, frases o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y los derechos de autor y cometer plagio te impide aprender, no te prepara como profesional y puede detectarse. ¿Cómo puede detectarse? Pues primeramente, pues copio un cachito de la información que ustedes colocan y la pego en el navegador. Y se puede identificar claramente si está la fuente en donde de dónde tomaron el fragmento, ¿no? En ocasiones, muchos de nosotros, los asesores, como ya venimos manejando estos módulos casi prácticamente desde todo el año, ya prácticamente conocemos como que las partes o fragmentos en donde la información es tal cual de la fuente de consulta. Entonces, esos fragmentos, pues regularmente también otros estudiantes también caen en el mismo, en la misma actividad, ¿no? A veces hasta las tareas que están publicadas en Internet ya está para nosotros son famosas, ¿no? Porque, es la misma que ya me han referenciado infinidad de veces, ¿no? Entonces, he ahí que a veces ya nosotros lo podemos detectar más rápido. Hay programas también de internet en línea que pueden, también o podemos utilizar para poder detectar los fragmentos de internet. Entonces, aquí dice, que, pues, lo importante sería que no copies la información directamente de un trabajo que puedes encontrar en internet, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia de que ustedes siempre apliquen esa creatividad. Siempre ustedes cuando realicen un trabajo también verifiquen que sus fuentes sean confiables. Siempre esas provienen de libros, bibliotecas virtuales, instituciones educativas, de gobierno, artículos. Siempre tienen nombre de autor, fecha de publicación y tienen como soporte a una institución que respalda la información. Y si no tiene esos datos, pues no pueden sacar una ficha, ¿no? En formato APA, porque no van a saber ni cómo se llama el autor, no van a saber ni qué institución sustenta la información. Hay algunos que no tienen ni fecha de publicación, entonces pues no se puede sacar en la ficha en formato APA, ¿sí? Entonces,
Aquí nosotros podemos ver otra forma de redacción en este punto número 9. Si se dan cuenta, aquí estoy parafraseando. ¿Qué quiere decir parafraseando? Estoy dando a conocer lo que dice la fuente de consulta, pero con mis propias palabras. Pero de todos modos, tengo que decir a quién pertenece esa idea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este fragmento es más chiquito al que les mencioné hace rato. Dice, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial, con cerca de 18 millones de personas. Aquí no estoy colocando nada para nada, no estoy colocando comillas, porque en sí la redacción es mía, pero sí estoy dando a conocer de quién es la idea, ¿sí? Entonces te das cuenta de que finalmente estoy respetando esta parte de a quién le corresponde esta información, ¿sí? Entonces no estoy aplicando como tal la cita textual tal cual aparece en la fuente de consulta. Entonces, aquí es otro. En el punto número 10 dice que si ustedes van a insertar frases literales de una fuente de información, las tienen que poner entre comillas y en cursiva. Y también citar la procedencia de la información, ¿sí? Entonces, mira, aquí sí se aplica lo que sería el formato APA. Aquí tengo la información. En el año de 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campos de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler. Esa es mi redacción. La siguiente parte ya no es mía, ya es del texto que consulté y dice, los primeros grandes grupos deportados que llegaron al campo hacia 1939 estaban compuestos principalmente por presos o criminales de tipo político. Aquí sí estoy poniendo la referencia en formato APA, Huguet 2021, ¿sí? Pero aquí en la bibliografía debe de aparecer así, Huguet 2021, Huguet Panegio Mar, 19 de mayo de 2021, que es la fecha de publicación de la obra. Se llama El infierno y la liberación de Mauthausen, el 13 publicada el 13 bueno, la consulté el 13 de julio de 2022. La institución que respalda la información es National Geographic y el sitio de consulta es el siguiente. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, hay tres formas en cómo nosotros podemos citar. Una es que coloque la referencia en formato APA, que esta es colocar esta referencia y coloco la cita textual. Otra es que parafrasee, quiere decir que escriba con mis palabras lo que estoy dando a conocer. Ya donde lo puse, por aquí estaba. Aquí está. Que escriba parafrasear, decir con mis palabras la idea que encontré y que me pareció más sobresaliente. Y en la otra, tomar la cita textual, pero dar crédito a quien la redactó, ¿no? Entonces aquí doy la cita textual, pero doy crédito al quien redacta, a quien da esa información, ¿sí? No sé si hayas quedado, bueno, satisfecha la duda con este pequeño análisis o alguna otra inquietud, ya que ¿quién había participado? Ya, Paola, adelante. Sí, no, ya me quedó más claro, la verdad. No sé si después me pueda pasar esta información, la verdad, porque sí batallaba mucho en ese aspecto. O sea, sí entendía, pues, pero ya cuando lo hacía y luego me decía, no, es que estás, plagiando. Yo así como de, ay, pero ya lo hice así como me comentaron. Entonces sí, ahí tenía un conflicto, pero qué bueno que ya, pues, la verdad me quedó más claro. Ok, bueno, entonces pues hay varias formas, ¿no? De cómo dar crédito al autor. Una es que nosotros los mencionemos, que pongamos la cita textual, otra es parafrasear, pero mencionar quién lo dijo, y finalmente o colocar el formato APA. Entonces, sí sería recomendable siempre, siempre identificar la forma en cómo lo podemos hacer, porque no siempre se presta. Por ejemplo, cuando ustedes ahorita están haciendo características, a lo mejor pues no toman un párrafo, pero sí toman como que cachitos, ¿no? Ah, pues la segunda revolución industrial, los energéticos como el petróleo, la electricidad, la siderurgia, la mano de obra, ¿no? Pero toman fragmentos de una fuente de consulta, pero de diferentes partes. Entonces ahí sería recomendable que fueran parafraseando, pero finalmente mencionar, pues, de dónde lo obtuvieron.
Bueno, a ver, entonces, pues vamos a continuar ahora sí con lo que es nuestro módulo, nuestra sesión del día de hoy, toda vez que hemos hecho este pequeño análisis de cómo cómo podemos eh, pues dar crédito a los autores cuando nosotros investigamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. En esta época comenzamos ya al inicio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, al término del periodo entre guerras. Y bueno, vamos a contextualizar un poco, ¿no? Había dos sistemas políticos en esa época. Tenemos el sistema capitalista, que también está basado en el sistema democrático, y tenemos el capitalista, basado también en el sistema democrático, y tenemos al socialismo. El capitalismo, pues, está representado principalmente por Estados Unidos en América, y el socialismo representado por la Unión Soviética y liderado principalmente por Rusia. Entonces, al terminar la Primera Guerra Mundial, pues el mundo pues estaba totalmente polarizado, ¿no? Por un lado, pues estaban los países socialistas en Europa que pertenecían a la Unión Soviética, pero también por otro lado estaba el sistema capitalista. Entonces, aquí nosotros podemos ver pues grandes diferencias, porque el capitalismo permite que nosotros acumulemos riqueza, que podamos comerciar libremente, tener una propiedad privada, tener también pues más derechos, ¿no? Como la libertad de expresión. Y en este caso el socialismo pues es todo lo contrario, no permite la propiedad privada, no permite la libertad de comercio, porque ahí se procura que no haya clases sociales. Entonces, aquí tenemos pues una diferencia muy marcada en cuanto a la ideología de cada sistema político y económico, de tal manera en que esto pues generó algunos enfrentamientos, principalmente esa confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial comienza entre el año de 1919, y pues ya detona, pero ya de manera definitiva hasta el año de 1939. Vemos otra vez el problema que refiere al tema del expansionismo. Esto nuevamente fue una situación que fue totalmente radical. ¿Por qué? Porque pues las potencias mundiales lo que querían pues era seguir teniendo colonias, seguir teniendo territorios donde poder extraer sus materias primas, de donde poder generar más ideología. Entonces aquí nosotros vemos las alianzas, ¿no? El eje Berlín-Roma-Tokio, y también tenemos el eje relativo a Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Entonces todos estos países estuvieron en conflicto durante prácticamente un año, pero posteriormente podemos destacar esa rivalidad entre lo que fue Estados Unidos con la Unión Soviética, que se enfrascaron en lo que fue la Guerra Fría, pero también un conflicto entre Estados Unidos y Japón, en donde en Pearl Harbor, pues en esa batalla de Pearl Harbor, pues Estados Unidos, para que Japón se rindiera, pues Estados Unidos les detonó dos bombas atómicas, ¿sí? Estados Unidos no entró directamente a la guerra de manera inmediata, sino fue hasta el año de 1942. Pero también vemos como que era una época en donde los sistemas totalitarios pues estaban muy marcados, y también pues sabemos que los sistemas totalitarios eran muy radicales en cuanto a pensamiento, ¿no? Entonces aquí nosotros que le vemos que la Segunda Guerra Mundial pues no finalizó de una buena manera. Se generaron estos dos bloques, todo el bloque socialista y el bloque capitalista, que se estuvieron enfrentando. Entonces ahí nosotros pues vemos que había una división del mundo. Mientras el socialismo pugnaba por la no existencia de clases sociales, el capitalismo daba esa apertura para poder comerciar, para poder generar riqueza, y que no todo lo administrara el gobierno, ¿no? Pero bueno, algo impactante que nosotros podemos apreciar en esta ocasión, pues es la detonación de las bombas atómicas. Eh, al detonarse estas dos en Hiroshima y en Nagasaki, pues el mundo quedó pues totalmente consternado, quedó en una situación de shock, porque cómo era posible que tanta destrucción con una sola arma, ¿no?
Entonces el mundo se dio cuenta de que pues no había instituciones internacionales que regularan las relaciones entre las naciones. Si un país quería atracar a otro, pues lo atacaba y no había institución internacional que mediara la situación. Entonces ahí nosotros vemos cómo también el tema de la violencia, el genocidio judío fue una situación pues bastante desastrosa. Vemos cómo Hitler, en esa búsqueda de la raza aria, pues hasta realizaba actividades crueles, ¿no? eh, Se les medían las proporciones del cuerpo a las personas para ver si eran pertenecientes a esa raza pura que él quería lograr. Se hacían experimentos con personas para poder cambiar la tonalidad de la piel, de los ojos. Se llevaba a la gente a los campos de concentración. Y ahí en esos campos de concentración, pues muchos morían de hambre, otras personas eran llevadas a las cámaras de gases, donde morían millones de personas, ¿no? Entonces todo eso, pues generó que el mundo, pues estuviera en una situación de que se requeriría una institución para regular todas esas relaciones, ¿no? Entre naciones. Tanta destrucción había generado, pues, la pérdida de gran cantidad de vidas, niños huérfanos, destrucción de ciudades, de servicios públicos, de trabajo, gran cantidad de gentes desplazadas de su localidad, otros yéndose a otros países en calidad de refugiados. Entonces, pues esto ocasionó que en el año de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues algunas naciones pues generaron una comisión de las Naciones Unidas, ¿no? Que posteriormente se transformó en lo que fue la Organización de las Naciones Unidas, en donde el principal objetivo era regular las relaciones entre las naciones. Pero también hubo un personaje principal que podemos hacer notar, que fue Eleanor Roosevelt, que fue una mujer que se encargó de recabar los derechos a los que la historia, pues a lo largo de la humanidad, los derechos que buscaba la gente, ¿no? En un inicio, pues si la gente era esclava, pues lo que querían, pues era libertad. La gente quería un patrimonio, la gente quería tener el derecho a la vida. Posteriormente, la gente quería tener derecho al reconocimiento civil, que tenía a un nombre propio, a tener a poder contraer matrimonio, porque de acuerdo a la antigüedad, pues la población, los esclavos no podían casarse, solamente la gente libre. Después, pues vemos en la segunda revolución industrial, pues que la gente luchaba por esa búsqueda de tener mejores condiciones laborales, mejores prestaciones. Y ahí vemos entonces que esos derechos fueron plasmados en lo que fue la Carta de las Naciones Unidas, que fue esa base de principios que sustenta a la ONU, pero que después se convirtió en lo que fue la Declaración de los Derechos Humanos. Y en esa Declaración de los Derechos Humanos vemos 30 artículos. Y esos 30 artículos, pues lo retoman todos los países que son parte de la Organización de las Naciones Unidas, pues retoman esos artículos para establecerlos en sus constituciones, ¿sí? Entonces aquí vemos lo importante que fue ahora la ONU para poder velar por esa relación entre las naciones. Sin embargo, pues Estados Unidos y la Unión Soviética pues se enfrascaron en una lucha de poder. No fue en la Guerra Fría no fue un conflicto bélico, sino fue una situación en la que fue una demostración en quién tenía más poder tecnológico, más poder de armamento, más poder militar, quién tenía una mejor economía, ¿sí? Y esta demostración de poder, pues siempre se ha mantenido. Hoy en día, la Unión Soviética se ha desintegrado, pero sin embargo, la lucha en esa demostración de quién es el país más poderoso continúa entre lo que es eh, Rusia contra Estados Unidos, ¿sí? Entonces vemos que también hubo una situación que podemos mencionar que fue el muro de Berlín. Vemos que durante esta época del año de 1961 todavía existían los regímenes totalitarios. Entonces aquí vemos cómo en ese mundo radical en el que podemos ver cómo en una misma ciudad el territorio fue dividido, ¿no? ¿Por qué? Por esa diferencia de ideología, de pensamiento.
Entonces, hasta el año de 1989 fue un muro en el que nadie podía cruzar. Gran cantidad de personas murieron intentando cruzar el muro. Pero hasta el año de 1989, donde se dieron cuenta de que los sistemas totalitarios no eran funcionales, de que la democracia era un sistema viable para poder vivir y viable también con relación a los derechos humanos, hubo un cambio de mentalidad. Entonces, a raíz de esa caída del muro, de esa caída del muro de Berlín, se considera como que es un parteaguas en lo que fue la decadencia de los sistemas, del sistema socialista y el auge de lo que fue un sistema democrático. En el sistema socialista, pues el gobierno pretende mantenerse en el poder de manera perpetua. En el gobierno democrático se pretende que la gente participe dentro de esas decisiones para la renovación del poder y que otras personas tengan oportunidad de ocupar los cargos, ¿sí? Pero pues entonces vemos aquí ese mundo unipolar después de que la caída del muro de Berlín, vemos cómo dentro de la parte del socialismo, pues la gente no podía tener alimentos suficientes para poder satisfacer las necesidades. La gente no podía también tener una buena educación, la gente no podía tener un patrimonio, la gente no podía comerciar libremente, la gente no participaba del sistema democrático. Entonces vemos elementos del socialismo que realmente pues no funcionan porque prácticamente el gobierno lo quiere administrar todo, ¿no? Pero vemos entonces el auge de lo que fue el sistema democrático, que hoy en día pues nosotros tenemos y que significa el demos, proviene del griego poder y kratos pues significa, perdón, demos pueblo y kratos poder, que significa pues poder en el pueblo, ¿sí? Bueno, otro elemento que podemos nosotros destacar es que durante este periodo también del surgimiento de la ONU y del término de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las naciones que habían conquistado las principales potencias imperialistas de la época, pues empezaron a buscar su independencia, tanto de África como de Asia. Acuérdense que la colonización surge en esa búsqueda de territorios para poder comerciar, para poder obtener materias primas, pero las principales potencias imperialistas también se repartieron territorios para poder colonizarlos. Entonces, en esta descolonización, pues muchas naciones pues tuvieron que luchar mediante conflictos bélicos o mediante guerras con las naciones que los tenían dominados. En otros generaron acuerdos, en otros generaron pactos para que se les reconociera esa independencia. Pero bueno, eso fue poco a poco. Y también en muchas de esas naciones pues fueron apoyadas por la ONU, ¿sí? Entonces ahí vemos una descolonización, no solamente de África, sino también de Asia. Hoy en día podemos ver nosotros que tenemos pues países que realmente pues varían en cuanto a poder económico, ¿no? Vemos que son países de primer mundo, son países que son ricos, son países que están en etapas de crecimiento y hay países que son pobres. La siguiente semana estaremos hablando de lo que son estos países, o sea, las potencias mundiales y las economías emergentes. Y es que no vamos a profundizar esta semana en el tema, sino hasta la siguiente lo estaríamos tocando. Eh, las dictaduras en América Latina se refieren a gobiernos que se quieren perpetuar en el poder, que hacen mucho uso de lo que es la milicia para poder mantener el control de la población, limitan la participación de la población y van moldeando las leyes de manera de que ellos permanezcan prácticamente sin competencia dentro del gobierno. Entonces, en América Latina, pues hemos tenido muchos países con esta situación. Podemos mencionar Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, etcétera, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos cómo en estas dictaduras, pues mucha gente perdió la vida en esa búsqueda por levantar la voz. También mucha gente se manifestó en contra de los gobiernos
dictatoriales porque el gobierno no era adecuado y sobre todo no permitían una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, pues estos son, creo que los aspectos más sobresalientes que podemos apreciar en la semana. No sé si tengan alguna duda, Jacqueline o Paola, No, profe, todo bien. ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el foro aprendiendo. Recuerden que es importante que ustedes apliquen las reglas de la netiqueta y esos son pues mantener la cordialidad en todo momento, escribir con mayúsculas y minúsculas, ser claros, precisos, cordiales, y también pues siempre procurando dar a conocer una información pues de manera clara, ¿no? En este caso nos dice que profundicemos respecto a los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. También que analicemos las dictaduras militares en Latinoamérica. Entonces aquí nosotros vemos algunas preguntas detonadoras. ¿Qué motivaba los actos de violencia durante de la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideras que sus razones eran válidas y por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX. ¿Qué organizaciones conocen que luchen para evitar sucesos como estos? Bueno, aquí quizá no podemos estar como que de acuerdo que los actos de violencia, de los actos de violencia, puesto que para eso existe la comunicación, ¿no? Para eso existe la generación de acuerdos y un proceso para la solución de los conflictos. Sin embargo, cuando hablamos del holocausto, pues nos referimos a ese periodo del nazismo en donde gran cantidad de judíos fueron llevados a los campos de concentración. Muchísima gente perdió la vida, ¿no? Quizá hoy en día no ha habido otra situación parecida, ¿no? Porque hoy en día tenemos pues gran cantidad de valores, pero pensemos en otros elementos que han sido de una manera pues algo parecido, ¿no? Y ahí pudieran a lo mejor pensar ustedes en lo que fue la delincuencia, de lo que es la delincuencia organizada. En la actualidad hay gobiernos equiparables a las dictaduras en América Latina en el siglo XX. Bueno, yo creo que aquí solamente bastaría mirar a países como Venezuela, a Cuba, a Ecuador, a Bolivia. Entonces yo los invitaría a que ustedes analizaran esos países para que vean si efectivamente corresponden a elementos que son dictaduras, ¿sí? Y las organizaciones que luchen para evitar sucesos como estos, pues ya les señalaba que la ONU, pues era el elemento principal, ¿no? La institución internacional, pues encargada de la protección de los derechos humanos y de esas relaciones de cordialidad entre las naciones. Pero también no nos debemos de olvidar que la ONU trabaja a través de otras organizaciones. ¿Para qué? Para que se cubran todos los aspectos de lo que hablan los derechos humanos, para que se vele por el trabajo, por el desarrollo, el buen desarrollo de la niñez, por el cuidado de la salud, por el reconocimiento del patrimonio a nivel mundial. Entonces, hay instituciones absolutamente para todo y para que se cumplan con nuestros derechos humanos. Entonces, yo sé que en los foros aprendiendo los han dejado un poco abandonados, están prácticamente desiertos. A la fecha solamente tengo un comentario de un estudiante, entonces pues los invito a participar. Recuerden que sus comentarios son súper, súper relevantes y sobre todo porque de esta manera pues interactuamos, damos a conocer nuestro pensamiento, pero también aprendemos juntos, ¿sí? Entonces pues no dejen de participar, continúen ingresando de manera constante hasta el día domingo a las 23:55 horas, ¿sí? Bueno. Pasamos entonces ahora a lo que son las actividades. Tenemos la actividad 3 y la actividad 4. Vamos a ver qué nos dicen estas actividades, ¿sí? Bueno, veamos. La semana 1 ya la terminamos, la actividad 3 y después tenemos a la actividad número 4. Bueno, vamos a acercar un poquito la pantalla para que podamos ver qué es lo que nos pide.
Dice, elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a la nube y comparte en una liga el documento. Realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Bueno, vamos a comenzar entonces. La elaboración de una línea del tiempo. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes pues regularmente utilizan Word en la elaboración de sus tareas. Si ustedes utilizan Word, pueden hacer su línea del tiempo mediante una herramienta que se llama SmartArt. En SmartArt, ustedes tienen una opción de un gráfico que se llama línea del tiempo y ahí pueden ustedes colocar esos aspectos relevantes, ¿sí? Bueno, entonces no se olviden que son 3 temas los que ustedes tienen que abarcar: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y caída del muro de Berlín. Tomen en cuenta bien lo siguiente. Dice, deben de incluir los antecedentes y el desarrollo, ¿sí? O sea, pasos en que se fue suscitando cada uno de estos eventos. Pero tomen en consideración que no les dice consecuencias, les dice desarrollo, ¿sí? O sea, no quiero ver repercusiones, sino únicamente quiero que me digan cómo ocurrió, ¿sí? Entonces, tomen 3 temas: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, caída del muro de Berlín. Ustedes les decía que pueden realizar su actividad mediante el insertar SmartArt y se van a un gráfico que señala, que se le llama línea, que se denomina línea del tiempo, ¿sí? Vean, entonces aquí está. Si ustedes se van a la palabra texto, pueden copiarlo y le van a dan control V y les va a dar a conocer, les va a generar un montón o muchas opciones para que ustedes escriban, ¿sí? Yo puedo escribir aquí solamente, si yo estoy hablando del tema de la Segunda Guerra Mundial, puedo poner en el año de 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Se dan cuenta cómo no requiero tanto espacio? Solamente es necesario colocar el suceso. Una línea del tiempo no requiere explicación, sino solamente señalar la fecha y el suceso, ¿sí? Con que ustedes me den a conocer 4 antecedentes y 4 aspectos relativos a cómo se desarrolló el conflicto o el problema, sería más que suficiente, ¿sí? Si ustedes consideran que para que no se revuelvan, pueden hacer una línea del tiempo para la Segunda Guerra Mundial, pueden hacer otra línea del tiempo para la Guerra Fría y pueden hacer otra línea del tiempo para el muro de Berlín, ¿sí? Bueno, en este tema creo que la mayoría, ¿qué les puedo comentar? La mayoría de los estudiantes que entregan esta tarea se enfocan mucho en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero recuerden que también es igual de importante los otros 2 temas, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Pueden hacer referencia a cuándo surge la Guerra Fría, el por qué esa demostración de poder militar, económico, político, y por qué no cayeron definitivamente en un conflicto bélico. Acuérdense que tiene que dar a conocer el desarrollo. Cuando hablen del muro de Berlín, pudieran comenzar señalando desde el momento en que se construye el muro de Berlín y dar a conocer el por qué se construye, ¿no? Pero de una manera breve, no tienen que justificar, ¿sí? Después, ¿qué pasó durante el tiempo en el que el muro de Berlín estuvo de pie? No se permitía cruzar. ¿Qué más? No sé, qué pasaba con la ideología, ¿no? Entonces vayan poniéndole la fecha a cada uno de los aspectos, ¿sí? Entonces, recuerden, en este tema, la mayoría lo que hace es buscar cronologías en Internet.
hay muchas cronologías en Internet relativas a la Segunda Guerra Mundial, pero muchas de ellas no hacen diferencia entre lo que es la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Entonces sí tienen que ser bien precisos en el momento en que ustedes investiguen, ¿sí? Y que efectivamente corresponda a cada tema del que se les está dando a conocer. Entonces, si ustedes ya le quieren aquí poner en el formato, pues ya pueden elegir también este, perdón, el diseño, pues ya le pueden cambiar ustedes los colores como ustedes lo deseen, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí, Paola y Jacqueline? No, todo bien, solo sin imágenes, ¿verdad? Bueno, pueden colocar una imagen chiquitita, ¿no? Yo a lo mejor, pues eso ya es como que el plus. No es necesario, pero lo pueden colocar. Hay algunos de sus compañeros que le ponen insertar, le ponen aquí un cuadro de texto y en ese cuadro de texto pues ya le insertan su imagen pequeñita. Pero pues para poder hacer eso, tienen ustedes que siempre pues estar ahí editando. Entonces ahí aquí pueden insertar ahí su imagen y ya, ¿no? Entonces, pero tienen que estar editando. Entonces, no, si quieren, si tienen tiempo para hacerlo, háganlo. Si no tienen tiempo para hacerlo, bueno, no es totalmente obligatorio. ¿Sí? Jacqueline, te escucho. No sé, no se escucha tu micrófono. Si quieres, ¿qué te parece si me escribes aquí en la plataforma y leo tus comentarios? ¿Sí? Bueno, puedes irte aquí a la plataforma, te vas aquí a la parte de los avisos, bueno, y te vas bueno, a esta parte de aquí de los mensajitos y me mandas mensajitos si no puedes activar tu micro, mándame mensajitos aquí en esta parte y yo los leo y ya te voy respondiendo. ¿Sale? Ok, bueno, a ver, en lo que pues Jacqueline me envía sus mensajes, pues continuamos la explicación. Después nos dice que ustedes tienen que realizar, veamos, que nos dice que tienen que realizar, aquí está, un audio, ¿no? Dice que tienen que realizar un audio referente a las repercusiones de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y está. Graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. ¿Se dan cuenta que nos dice del mundo actual repercutió? O sea, nos está diciendo que las repercusiones, o sea, las consecuencias sean hasta nuestros días. ¿Qué nos deja la Segunda Guerra Mundial como repercusión hasta nuestros días? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver que no nos está diciendo una consecuencia hasta de manera inmediata, ¿no? Si aquí me dijera Segunda Guerra Mundial, repercusiones de manera inmediata, pues yo mencionaría gran cantidad de muertes, destrucción de las ciudades, de los centros de trabajo, gran cantidad de personas huérfanas, eso serían consecuencias inmediatas. Pero me nos dice hasta el mundo actual, o sea, repercusiones que tenemos hasta el mundo actual, hasta ahora. Jacqueline, Paola, ¿sabrán alguna repercusión de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días? No, profe. O sea, sí he estado leyendo, y sí, la verdad me gusta el tema, pero no sé cómo qué sería a lo mejor, no sé, psicológicamente, pues es que fue muy feo todo ese, tantas muertes y cómo los torturaba, la verdad. Ok, muchas gracias. Entonces aquí pueden ustedes mencionar a lo mejor,
Pues si yo les dijera a lo mejor de las repercusiones de la detonación de las bombas atómicas, pues algo que nos deja hasta nuestros días, pues sería, pues que hasta la fecha siguen en esos lugares, siguen naciendo personas con, con problemas, ¿no? De malformación genética, sigue habiendo problemas de personas que viven con cáncer por esa radiación que se dejó y lo podemos apreciar hasta el día de hoy. Si analizamos instituciones, pues podemos mencionar a la ONU, ¿no? Pero bueno, no nada más eso, sino también tenemos que argumentar. ¿Qué quiere decir argumentar? Que defendamos también nuestro punto de vista, ¿no? Que critiquemos, que ejemplifiquemos, o sea, no nada más damos en una infografía sí damos solamente la idea principal, pero en un argumento no. Ahí sí tenemos que platicar con lujo de detalle, ¿sí? Repercusiones que nos dejan la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. ¿Qué les sugiero aquí? Primeramente, que ustedes se pongan una redacción, háganse pónganse a investigar y redacten, hagan una redacción, porque muchos de sus compañeros lo que hacen es, pues sí, voy a investigar qué nos dice la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y lo que hago es solamente leer lo que dice la página de internet, ¿no? Y eso no es correcto, porque también es plagio, ¿no? Leer lo que dice la página de internet es plagio. Entonces, yo les pediría que en este caso ustedes investiguen en fuentes externas y confiables acerca de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. Vayan haciendo su propia narración. Siempre para dar, como en esta rúbrica califica las reglas de la netiqueta, comiencen dando un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline o mi nombre es Paola. En esta ocasión voy a hablar acerca de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Y ya comienzan a hacer su narración. Después de hacer su argumento, terminan con, bueno, agradeciendo pues, la atención, me despido, pues muchas gracias, ¿no? Y ya, con eso dan cumplimiento a las reglas de la etiqueta. Les sugeriría también que ensayen. Muchas personas, al momento en que realizan, que he visto en esta tarea, hablan demasiado rápido, que no alcanzo también a captar, porque a veces hasta se pierde esta parte del poder articular de manera correcta las palabras. Entonces sí les pediría, ensáyenlo para que cuando ustedes ya lo graben, se vea fluida, se vea con buen contenido su audio, se vea que no repiten ideas, se vea precisión al momento de ustedes dar su argumento. Entonces, y de esta manera, pues pueden obtener una mejor calificación que si lo hacen de manera improvisada, ¿no? Hay unos que se escuchan hasta como que van caminando y van grabando y me van ahí dudando, entonces eso no sería correcto, ¿no? No hay tiempo límite para poder hacer esta actividad. Puede durar 1 minuto, puede durar 2 minutos, el tiempo que ustedes quieran, no hay tiempo límite, pero siempre y cuando pues tengan la información correcta, ¿sí? Bueno, ¿qué les sugiero? Hay una página bastante buena para hacer la grabación del audio, se llama Vocaro, Vocaro con V, CARIW.com. En esta página de Vocaro, lo único que ustedes al momento de entrar tienen que tener a la mano, pues es su argumento y listos para grabar. Si se dan cuenta, ya nos aparece un botoncito aquí. Inmediatamente cuando ustedes les dan clic en el botoncito, empieza a grabar. Ustedes ya empiezan a dar a conocer su argumento, ¿no? Una vez que ustedes terminan ese argumento, le dan terminar, les dan lo empieza a guardar y le dan la opción guardar y compartir. Si ustedes ven, aquí ya de manera inmediata les está dando el enlace. ¿Ya vieron cómo se ahorran un paso? Ya no tienen que descargarlo ni subirlo a una nube porque ya está aquí. Entonces ya nada más lo único que ustedes tienen que hacer es copiarme este link, me lo colocan en su archivo y de manera inmediata yo puedo accesar a la información, ¿sí? O en todo caso, si ustedes no quieren compartirme este link, pues descargan su archivo. Ya vieron cómo descargó rapidísimo. Y después ya lo ubican en su equipo, lo suben a Google Drive, a Dropbox, OneDrive, a donde ustedes quieran, y me lo comparten mediante un enlace. Verifiquen de favor que sus enlaces funcionen correctamente, ¿sí? Jacqueline, Paola, ¿alguna duda? No, profe, todo bien.
¿Ok? Entonces acuérdense, no hay tiempo límite en el argumento, pero siempre y cuando lo hagan con precisión, con claridad y con contenido suficiente, ¿sí? Unos nada más me mencionan, pues es que en la Segunda Guerra Mundial las repercusiones fue la descolonización. Pero, pues, ¿qué? ¿Qué hay de la descolonización? Platícame detalles, dime ejemplos, mencióname algo relevante del tema, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que es un argumento y en un argumento tienen que dar claridad, ¿no? Y sobre todo, pues, defender su opinión. Eh, bueno, ¿qué más nos pide? Nos dice que realicemos un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Este punto es de bastante riesgo también, porque ya en Internet ustedes ya nada más le ponen cuadro comparativo de la actividad de la Guerra Fría y ya en automático les aparece la información de lo que requiere, ¿no? Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque hay bastante información. Este, Hay bastante información que ya está prácticamente, este, que ya también, pues, bastantes de sus compañeros, pues, ya la han utilizado, ¿no? Entonces, ahí es el plagio que a veces encontramos. Entonces, por favor, todos esos cuadros, que ustedes pueden encontrar en Internet, no los utilicen. Ustedes utilicen utilicen sus propias palabras para poder hacer esta actividad, ¿sí? Esta actividad es demasiado, demasiado sencilla, o pueden utilizar el contenido de su de los recursos de plataforma, y aquí, pues, bueno, ya nada más pueden hacer su título. Le pueden poner cuadro comparativo de la Guerra Fría, cuadro comparativo de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos, Unión Soviética. Listo, ¿ya? Bueno, ya después corrigen ortografía. Y bueno, de esta manera, pero acuérdense que es comparativo. Si yo digo, tenían su sistema de gobierno es socialista, nada más le estoy dando este punto, entonces también tengo que mostrar el sistema de gobierno de Estados Unidos. Si yo hablo de la tecnología de la Unión Soviética, también tengo que hablar de la tecnología de Estados Unidos. Si yo hablo de las organizaciones creadas por la Unión Soviética, también debo de mencionar las de Estados Unidos. Entonces, vean, tiene que ir a la par uno y otro, para que de esta manera se pueda ser comparativo como su nombre lo indica, ¿sí? Bueno, espero que no haya duda con respecto a este punto. Recuerden que también en el cuadro comparativo no tienen que explicar nada, solamente identifiquen ideas principales y es más que suficiente. Aquí, por ejemplo, yo no les estoy diciendo en qué consiste el sistema de gobierno socialista, solamente estoy diciendo, su gobierno fue socialista. Entonces, no expliquen, sino únicamente den la idea principal. Bueno, pasamos a la siguiente tarea, que nos dice que tenemos que hacer, dice, describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Coloca los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y consecuencias. Cuando hablamos del periodo de descolonización es cuando las naciones que fueron conquistadas por las potencias imperialistas, pues empezaron a buscar su libertad, que fueran reconocidos como países independientes. Entonces, aquí tenemos a dos continentes que fueron colonizados, como lo fue así, Asia y África. Para poder hacer esta tarea,
ustedes tienen que irse a y leer en la unidad número 2 el tema que refiere a descolonización de Asia y África, que es este PDF que tenemos aquí. También en el material que les compartí, que es este que está aquí, que comienza en color rojo, les estoy dando a conocer algunos recursos que ustedes pueden utilizar también para poder comprender el tema de de la descolonización. No es que lo copien, sino que ustedes entiéndanlo y después escríbanlo. ¿Qué comprendieron? Cuando ustedes me hablen, me realicen su cuartilla, yo lo que les sugeriría sería que en este caso me hagan media cuartilla para Asia y media cuartilla para África. Menciónenme cuáles eran los factores internos y externos que generaban que los países se quisieran independizar, ¿no? Díganme qué países se independizaron y cómo lo lograron, qué era lo que pretendían esos países, ¿no? Y después, una vez que se independizaron, ¿cómo se organizaron para elegir su sistema de gobierno? Entonces, aquí, si se dan cuenta, nos dice una cuartilla. Para que no haya problema con relación en cuántas cuartillas voy a redactar o algo así, pues yo les sugeriría que al momento en que ustedes hicieran su trabajo, pues tomaran en consideración, por ejemplo, en la letra Arial, tamaño 12, y también hicieran un interlineado del 1.5. Si se dan cuenta, miren, así, imaginemos que ese es el texto, ¿no? Si yo le pongo una letra Arial, este, a ver, ahí está, Arial, tamaño 12, justifico mi texto y le pongo un interlineado 1.5, vean cómo va cambiando. ¿Sí? Entonces vean cómo ahí no tengo problema en en cuántos renglones voy a redactar. Entonces también hay algunos de sus compañeros que me hacen una letra grandota como tamaño 20 para que de manera inmediata su cuartilla se llene, ¿no? Dos palabras y ya se llenó. Entonces tampoco es correcto, ¿sí? Entonces realicen información suficiente. Después, elabora un cuadro comparativo de las dos dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Entonces, tenemos estos elementos, ¿sí? Pero lo voy a hacer aquí de una manera rápida para mostrarles, en donde tenemos que elegir a dos países. Tenemos también que dar a conocer el dictador, quién fue el dictador, y tenemos que dar a conocer el periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y las consecuencias. Entonces, aquí tendríamos que hacer nuestra tabla comparativa. Entonces, dentro de esa tabla comparativa, tendríamos que tomar en consideración estos elementos, ¿sí? Pero bueno, gran parte de esos elementos, pues ya ustedes los tienen pues ganados. Bueno, ¿por qué? Porque pues hay algunos que ya prácticamente están listos, ¿no? Ustedes para ello tienen que leer el tema que se refiere a ¿dónde están? Em, las dictaduras en América Latina. Vamos a descargar el archivo y aquí nos vamos a dar cuenta que dentro de ese archivo ya ustedes van a encontrar varios ejemplos de lo que son las dictaduras. Les dan las características, cuándo es una dictadura, cómo se desarrollan las dictaduras. ¿Sí? Aquí están. Y les dan a conocer muchos ejemplos. ¿Se dan cuenta? Ya tienen al país, ya tienen al dictador, ya tienen su duración. Ustedes elijan el que ustedes quieran, ¿sí? Hay bastantes aquí. Aquí, entonces, pues país, ya lo tienen, ¿no? País ya lo tienen. Y pueden elegir dos. Dictador, ya lo tienen. Periodo que abarca el proceso, ya lo tienen. ¿Qué sería lo que ustedes van a investigar? Los antecedentes y consecuencias. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes eligieron ahora un sistema por ejemplo, si yo elegía Honduras y elegía Oswaldo López Arellano, pues tengo que investigar el gobierno de Oswaldo López Arellano, ¿sí?
Bueno, entonces me voy al internet, busco en fuentes confiables información que tenga que ver con él. Esta información que ustedes ven aquí no nos sirve tanto porque es muy poquita, pero solamente son características. Y aquí a nosotros nos está pidiendo que demos a conocer antecedentes y consecuencias. No me está pidiendo que yo dé a conocer la forma en cómo se desarrolló su gobierno, sino las repercusiones que tuvo y cómo llegó al poder, de qué manera llegó al poder o cómo encontró el poder, ¿no? Entonces, ahí con que ustedes me pongan cuatro aspectos fundamentales sería más que suficiente, pero recuerden también no explicar, solamente identificar el elemento importante, ¿sí? Bueno, ahora, después de que ustedes hayan hecho esa parte de haber identificado, eh, de haber identificado esos dos países, ahora van a escribir en lo último una conclusión sobre las similitudes encontradas. Bueno, yo, por ejemplo, elegí a Bolivia y elegí a Honduras. Bueno, ahora mis 5 renglones van a estar enfocadas sobre los antecedentes y consecuencias que encontré de Bolivia y de Honduras, ¿sí? ¿De qué me puede dar cuenta? ¿Cuáles fueron a lo mejor en estos dos países hubo represión, a lo mejor en estos dos países hubo golpes de Estado, en estos dos países se vulneró la libertad de expresión, etcétera? Entonces, de esa manera pues puedo yo dar a conocer esas similitudes, ¿sí? Pueden poner ejemplos, pueden contrastar la información, cómo vivía la población, etcétera, pero tiene que ser obligatoriamente de la información que ustedes están encontrando en su mapa mental, perdón, en su tabla comparativa, ¿sí? Si ustedes me dicen solamente de forma genérica que las dictaduras han sido negativas por X y X motivo, es incorrecto. ¿Por qué? Porque la información no la están enfocando a los países que ustedes analizan, ¿sí? Bueno, Jacqueline, Paola, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? No, profe, todo bien. Ok, bueno, ya nada más para terminar, pues sí, invitarlos nuevamente a que pues realicen sus actividades con originalidad. Hubo exceso de plagio esta semana, de tal manera en que pues son bastante calificación perdida, ¿no? Entonces sí los invito a que se pongan a trabajar de manera original, apliquen esta parte de las referencias o citas textuales y las referencias en formato APA para que pues de esta manera pues logren ustedes obtener calificaciones satisfactorias sin tener que estar penalizadas por esta situación, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Ya el día de hoy se terminan pues, lo que serían las extensiones de tiempo para la semana número 1. Recuerden estar al pendiente también dentro de ese aspecto. Tomen en consideración que llevamos un calendario. En la semana 3 ya nada más recuperaremos semana 2, pero ya no semana 1. Y de acuerdo a la nueva modalidad que tenemos, pues ahora los estudiantes solamente tienen derecho a 3 extensiones durante todo el módulo, ¿sí? Entonces, pues eso serían lo más importante que tengo para ustedes el día de hoy. Ya la próxima sesión que tengamos, pues ya habré revisado algunas tareas, de tal manera en que ya me enfocaré a ver qué aspectos positivos o qué aspectos de mejora pudieran tener para no caer en algunos detalles o falta de información, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Paola, Jacqueline, pues muchas gracias por haber asistido. En un momento más estaré registrando su asistencia a la sesión y pues recuerden que con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor en caso de tener alguna duda o alguna inquietud, ¿sí? Para los que nos ven en la sesión grabada, pues les agradezco mucho el tiempo también y les deseo también una excelente mañana, tarde o noche según el horario en que nos estén viendo. Pues eso sería todo. Cuídense mucho. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana número 2 y cualquier duda estoy para servirles. Estaré gustoso de recibir sus comentarios. Que tengan, Gracias, profe. Buenas noches. ok, cuídense mucho. Adiós, Paola, Jacqueline.